amigos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo del famoso torneo de Nueva York el año 1927. Veremos a continuación una interesante partida de la ronda número 17, disputada un día 16 de marzo de 1927 con las piezas blancas el gran maestro Aaron Nimzowitsch y con las piezas negras el gran maestro norteamericano Frank Marshall. Corresponde a una defensa Benoni moderna. Nimzowitsch inicia el juego con C4. Marshall responde con caballo F6, D4. Normalmente Alekhine comentaba que Nimzowitsch casi nunca realizaba esta jugada tan pronto, pero justamente contra Marshall, que en este torneo estaba flojeando en la defensa contra el gambito de dama y la apertura del peón dama respectivamente, la elección de este planteo antiguo fue deliberada. El aspecto psicológico en el ajedrez. E6, caballo F3, C5. Si esta jugada es un error ajedrecístico, está por decidir, pero seguro que es un error psicológico. Marshall tenía que saber que su rival nunca había jugado un gambito dama propiamente dicho, es decir, con alfil G5 y presión sobre D5, y por tanto en esta apertura se sentiría especialmente como un pez fuera del agua. Podemos mencionar esto de la segunda partida disputada en este torneo donde Nimzowitsch se enfrentó a Capablanca en la segunda ronda y perdió. Por ello, aquí la jugada correcta era D5 con las negras. Algo que debemos defender los maestros de más edad de nuestra generación, comentaba Alekhine, exceptuando al doctor Lasker, los que rondamos los 40 años más o menos. No se trata de una artimaña, que muy a menudo no es más que una muestra de debilidad de carácter, sino la convicción adquirida a través de la experiencia de que en ajedrez, en las batallas ajedrecísticas, es esencial comprender la naturaleza humana y penetrar en la mente del adversario. Antes se jugaba solo con piezas, sin embargo jugamos, o como mínimo a eso aspiramos, con el adversario, el enemigo, con su voluntad, sus nervios, sus inclinaciones especiales, su extravagancia y sobre todo con su vanidad. Marshall tenía que perder esta partida porque solo estaba buscando crear desorden entre las piezas enemigas. Su rival, en cambio, estaba buscando, además de inquietar la mente del comandante del ejército negro, y no levemente, y es así como sucedió. Un interesante comentario de Alexander Alekhine en la época de este torneo. Bien, vemos que Nimzowitsch acepta el reto, juega D5, D6, caballo C3, E por D5, C por D5, G6, caballo D2. Buena jugada. Esto parece más lógico que la blanquiana jugada G3. Nos referimos a esta, que hoy en día también se utiliza universalmente. Es bastante buena esta línea, ya que se inicia de inmediato la batalla sobre el punto central C4. Es cierto que esta jugada tampoco constituye una refutación del planteo negro. Caballo B, D7 y ahora una pequeña imprecisión. Caballo C4. No era... Bueno, cuando el negro juega caballo B, D7 es porque desea expulsar rápidamente al caballo blanco cuando se sitúe en C4 con la movida caballo B6. Entonces, caballo C4. No era más eficaz empezar con E4, comentaba Alekhine, ya que a caballo B4, simplemente A4, desalojando al caballo de B6, y si el negro se opone con esto, genera una debilidad potencial en la casilla B5. Entonces, esto permite, ¿no es cierto?, que a las blancas le da tiempo para ejecutar el plan caballo C4, E3, que en la partida le dio ventaja a las blancas. Caballo C4, caballo B6, va al cambio del caballo, E4,
Ustedes pueden ver que acá hubo una inversión de jugada y el negro comete el error de jugar ahora alfil G7. Había que tomar el caballo con una partida abierta con chances para ambos bandos. Las negras disfrutarían de la bonita diagonal A1, H8, pero D6 seguiría siendo débil. Entonces, tenemos caballo E3. El producto de un razonamiento puramente estratégico e impecable. Cuando llegue el momento oportuno, las blancas jugarán A4, dando paso a uno de estos dos escenarios. Primero, o bien las negras permiten A5 y el caballo de B6 se ve obligado a retirarse a D7 o tal vez a C8 y su homólogo blanco recupera C4. O, en segundo lugar, el negro juega A5 entregando la casilla B5 y debilitando la posición del caballo en B6, que puede ser atacado en forma contundente con dama B3. Todo el esquema blanco es lógico y estéticamente correcto. La pena es que en su imprecisión en la jugada 8 distorsiona la imagen del conjunto. Es decir, la movida 8, si la vemos, fue este pequeño error de jugar caballo C4. Lo correcto era E4, caballo B6 y A4 con los comentarios que acabo de realizar. Donde tenemos la posición con alfil G7, desaprovechando la oportunidad del cambio, caballo E3, enroque corto, alfil D3, caballo H5. De momento la ocupación de las casillas negras no le reporta beneficio, ya que no mitiga de ninguna manera los principales defectos de la posición, a saber, la debilidad de D6 y sobre todo el desarrollo del alfil de C8. Su principal preocupación debería ser, en cambio, una bastante modesta, concretamente conectar sus torres jugando, por ejemplo, alfil D7, enroque corto, dama C7, A4, torre A, E8, A5 y caballo C8 con una posición restringida pero bastante sólida. Entonces el caballo H5, enroque corto, alfil E5, exponer el alfil de esta manera es jugar con poco cuidado. Si se produce su cambio, el flanco del rey pierde toda su estabilidad. Por lo tanto, era mucho más consistente la inmediata caballo F4, comentaba Alexander Alekhine. Hoy tenemos alfil E5, A4, caballo F4, A5, caballo D7, caballo C4, va al punto de D6, caballo por D3, dama por D3, F5. El juego negro parece movido por la desesperación. E por F5, torre por F5 y ahora F4. Buena jugada. Una buena alternativa también era caballo E4, sugerida por el mismo Ninsoy, pero tiene que jugársela con plena justificación desde el punto de vista psicológico, incluso a costa de sacrificar material. Con un flanco de dama subdesarrollado y la posición de su rey comprometida, el negro sucumbirá rápidamente a la que se abra una columna. Entonces, F4, alfil D4 jaque, alfil E3. Entonces, con esta jugada alfil D4 jaque, hay que provocar al alfil blanco a situarse en E3, donde bloquea la principal columna y roba una casilla importante a su caballo del lado de la dama. Está bien pensado, si no se hubiera pasado ya el tiempo de las sutilezas, comentaba Alekhine. Alfil E3, alfil por C3, dama por C3, caballo F6. También era muy fuerte la inmediata F5 por parte, vamos a verlo acá, a ver, la inmediata torre por D5. Entre otras cosas venía F5, que sería una muy buena contestación, abriendo líneas, que por F5, torre F3, con buen ataque de las blancas. Entonces, caballo F6, dama B3,
con rayo X, defendiendo el peón de D5, dada la posición del rey negro en G8. Una jugada posicional bien fundamentada y conectada de forma superflua con algunos motivos tácticos. En visto de ello, relativamente lo mejor para el negro era haber jugado en este momento G5 para garantizar a su torre una retirada, pero su posición seguiría siendo incómoda. Jugaron torre por D5. Si caballo por D5, que parecía algo mejor, Ninso apunta como suficiente para ganar la fuerte réplica torre A E1, ocupando la columna. Entonces, torre por D5, F5, dándole vida al alfil que está en E3. De pronto esta jugada resucita a la torre y al alfil. Si las negras toman el peón con el alfil, tampoco tienen defensa tras alfil G5. Así que capturaron G por F5 para mantener momentáneamente la columna F cerrada o semicerrada, ¿no es cierto? Ya que es una columna semiabierta después de esa jugada. Alfil G5, torre D4, o tenía la posibilidad de jugar alfil E6, pero venía dama por B7, torre C8, torre A E1, ganando en todas las líneas. Entonces tenemos torre D4, caballo B6, jaque a la descubierta, C4, dama C3, A por B6, dama por D4, rey G7, torre A E1. Ustedes pueden ver el pleno desarrollo de las piezas blancas, están todas jugando, y las negras no disponen ni del alfil ni de la torre, y podríamos decir ni del caballo, porque está clavado por la posición de la dama centralizada blanca en la casilla D4. Y la movida, la dama negra está totalmente pasiva, es decir, está totalmente estratégicamente derrotado el ejército negro. La falta de desarrollo prima en esta partida. B por A5. Torre E8. Excelente jugada. Y ya no hay nada que hacer. Dama por E8. Dama por F6 jaque. Rey G8. Alfil H6. Y las negras abandonan, ya que están mate en G7, y si la dama negra se mueve de la octava línea, vendría un mate en F8. Para, si la dama se mueve, por ejemplo, a dama D7, ¿no es cierto? O dama F7. Si juega dama F7, entonces viene dama D8 jaque, y tendría que bajar con la dama, y dama por F8 mate. Una partida interesante donde Aron Ninsovic jugó estratégicamente muy bien y eliminó a su contrincante en forma muy eficaz. Nos veremos pronto con más partidas de este interesante torneo de la ciudad, en la ciudad de Nueva York, el año 1927. Hasta pronto.